Dios les bendiga. Amén. Muchísimas gracias. Gracias por ese gran entusiasmo que todos tienen por estar en esta mañana, en este lugar, disfrutando la presencia del Señor. Qué maravilloso. Mientras orábamos anteriormente del culto, antes de empezar el culto, y presentábamos a cada uno de ustedes delante del Señor, podíamos entender la maravillosa obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, así como está aquí en este lugar, también está en su casa, ahí donde usted está y puede disfrutar de este servicio, que aunque no estamos presenciales, estamos presentes en el Espíritu. Y esto es algo maravilloso. Así que yo le quiero pedir que siga concentrando en esta mañana sus pensamientos para que el Espíritu Santo en esta mañana le hable. Que Dios te hable a través de su maravillosa palabra y pueda ser edificado. Esa es la iglesia. Una iglesia que se va construyendo a medida que va pasando el tiempo. Y el tiempo no pasa en vano. El tiempo tiene que ir dejando en nuestra vida una huella, una estela de bendiciones grandes del Señor, de experiencia, de testimonio, que usted pueda dar un testimonio a través de la palabra que Dios le ha impartido a través del tiempo. Así que les saludo a cada uno de ustedes con el cariño de siempre, de cada domingo. Aquí estoy con la maravillosa responsabilidad, voy a decir así, y el privilegio que tengo de poderme dirigir a una audiencia que está pendiente, que está expectante de recibir la palabra bendita de nuestro Señor. Así que quiero en esta mañana hablarles de lo más profundo de mi corazón. Y tengo algunos pensamientos de lo que el Señor quiere que en esta mañana podamos disfrutar. Quiero hablar acerca del reino de Dios. Hoy día quiero hablar de los discípulos que integran el reino de Dios. Y quiero hacerle una pregunta. ¿Qué entiende usted por reino de Dios? ¿Qué es para usted el reino de Dios? Y también quiero hablar de la importancia de ser discipulados, es decir, de convertirnos en verdaderos discípulos de Cristo. ¿Cómo se considera usted? ¿Un cristiano, un creyente, qué sé yo, o un discípulo de Cristo? Seguramente alguien dirá todas las alternativas, ¿verdad? Todas. Claro que sí, eso tenemos que ser todas. Ahora, ¿por qué es tan importante, mis amados hermanos, convertirnos en discípulos? ¿Por qué? Fíjese usted que son los discípulos los que establecen el reino de Dios. ¡Qué tremenda responsabilidad y qué privilegio ser colaboradores del edificio, el reino de Dios! Ustedes saben que Cristo vino a este mundo a establecer el reino de Dios. Pero ¿qué pasó una vez que Él se fue? Les dejó la gran comisión a sus discípulos. Ellos tendrían que continuar con la tarea que Cristo comenzó. Y esta gran tarea que Cristo nos dejó antes de ascender a los cielos se llama discipulado, así, discipulado. Y esto lo encontramos en el capítulo 28 del Evangelio según San Mateo. Fíjense ustedes qué palabras todas extraordinarias. Dice así la palabra: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, autoridad, me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Qué maravilloso! Todos los días. ¡Qué promesa tremenda! ¡Qué promesa extraordinaria! Maravillosa saber que el Cristo que vino hace 2000 años atrás, hoy está presente. Estaré con ustedes todos los días. ¿Y cómo está presente? A través del Espíritu Santo, en forma espiritual. ¡Qué tremendo! Porque el Espíritu, como es impermeable, el Espíritu lo permea todo. Él pasa por todo y está en todos. Por lo tanto, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa extraordinaria que tiene su fiel cumplimiento el día de hoy y usted solamente lo tiene que recibir por fe. Esto no se discute. Él está y está. Por lo tanto, Él está aquí y también está ahí donde usted está. Bien, ir y hacer
discípulos a todas las naciones. Mis amados, un discípulo es alguien que tiene una cercanía estrecha con nuestro Señor Jesucristo. Ese es un discípulo. Es alguien que se propone hacer como fue su maestro. Es alguien determinado a dejar esa vieja naturaleza pecaminosa que traíamos del mundo para encarnar la naturaleza divina de Cristo. Entonces, la gran comisión de Cristo para establecer el reino de Dios consiste en hacer discípulos, para que posteriormente todos los discípulos, hoy día tenemos muchos discípulos dentro de nuestra iglesia y es un privilegio, para que posteriormente todos los discípulos se conviertan en discipuladores. Esa es nuestra tarea, eso es lo que estamos haciendo. Si pudieran cerrar la puerta aquí, por favor. Hermanos míos, este mensaje tiene la intención de que todos podamos reconocer la importancia del reino de Dios en la vida de los hijos de Dios. Cuando Cristo les enseñó a orar a sus discípulos, incorporó en la oración al reino de Dios. Ustedes lo han orado muchas veces. Ahí tenemos al Padre Nuestro. ¿Cómo dice el Padre Nuestro? Dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y ahora dice: venga a nosotros tu reino. Estas palabras extraordinarias de la oración modelo de nuestro Señor Jesucristo son demasiado importantes en la vida práctica de un creyente. Y lamentablemente les puedo decir que la mayoría no las entiende. La mayoría no sabe lo que es el reino de Dios. Debemos comprender que para que el evangelio cobre significado en la vida de un creyente, se tiene que establecer el reino de Dios. Pero ¿cómo podemos hacer si muchos no lo comprenden? Por lo tanto, aquí lo primero que necesitamos generar es una mentalidad de reino. Y cuando hablamos de mentalidad, estamos queriendo decir que nuestra mente sea inundada en todo momento de pensamientos, de ideas y conceptos a favor de un propósito. Y ese propósito es el reino de Dios y su justicia. Tenemos que empezar a acariciar este concepto. Fíjense ustedes que la palabra reino es una palabra extraordinaria, pero cuando la asociamos al reino de Dios, porque hoy día muchas personas hablan del reino. Hoy día tenemos iglesias de reino, tenemos negocios de reino, tenemos gente de reino. Y no está mal, no estoy diciendo que eso está mal. Pero lo importante aquí es que necesitamos saber claramente qué es el reino de Dios, por lo menos en lo más básico, para que podamos sacar el provecho que esto tiene. Y mi intención en esta mañana, y estábamos orando para que el Espíritu Santo nos alumbre la mente, el entendimiento, para que comprendamos lo que realmente es el reino de Dios y podamos vivirlo en su totalidad. Pues la obra del Espíritu Santo tiene que ver con conducirnos, trasladarnos de la ignorancia de donde venimos, de las tinieblas de donde salimos, al reino de su amado Hijo, al reino del amado Cristo. Entonces, mis hermanos, ¿qué es el reino de Dios? Durante todo este tiempo pasado, hemos estado hablando de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense ustedes que las parábolas justamente nos enseñan acerca del reino de Dios, pero yo hoy día quisiera darles una definición, una práctica, que lo resuma todo. Y lo podemos resumir en una frase sencilla, pero después de eso quiero ir desglosando, porque es importante, como le dije anteriormente, generar esa mentalidad, tener las ideas, tener los conceptos. Pero si queremos sintetizar en una palabra, en una frase, lo que es el reino de Dios, podemos decir que es el gobierno de Dios, el gobierno de Dios en la vida de una persona. ¿Qué es gobierno? Es autoridad. Es mando, ¿verdad? El que gobierna es el que manda y los demás obedecen.
Lamentablemente hoy día en los gobiernos se ha perdido este principio. Pero cuando nosotros entendemos lo que es el gobierno de Dios, el reino de Dios, tenemos que entender que hay alguien que gobierna. Y en este caso, Dios, Jesucristo. Y nosotros obedecemos. Cuando una persona entiende la importancia del reino de Dios, cuando una persona, un creyente me refiero, se da cuenta de los beneficios que le traerá el reino de Dios, esa persona sujetará sus pensamientos para ser controlado por Dios. Esto es generar una mentalidad. Él es el que manda, para eso están las leyes, para eso está tu palabra, y yo soy el que obedezco, si quiero ser parte del reino de Dios. El reino de Dios, hermanos, es la influencia que Dios quiere tener en todas las cosas. Es la autoridad de Dios en mi vida. Por lo tanto, ¿qué debo hacer? Rendir mi voluntad para obedecer a la voluntad superior del reino, la voluntad de Dios. Bien, con estas primeras palabras, vamos a ir a la palabra del Señor. Con esta introducción, vamos a ir a la palabra del Señor. Ya sabemos lo que es el reino, en pocas palabras. Pero ahora queremos desglosar un poquito más para que podamos comprender a cabalidad, o por lo menos en una fracción, lo que es realmente el reino de Dios. Dice así el libro de Marcos, en el capítulo 1, versos 14 y 15, dice así. Escuche, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino. ¿Qué predicó Cristo? El evangelio del reino, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos y creed en el evangelio. Tenemos aquí dos condiciones para ser parte del reino: arrepentimiento, que es cambio de mentalidad, y el evangelio. Entender lo que es el verdadero evangelio, no un sustituto de él. Por lo tanto, aquí podemos entender que la misión de nuestro Señor Jesucristo fue predicar el reino de Dios. Y lo predicó de tal forma nuestro Señor Jesucristo que finalmente pagó con su propia vida el hecho de que se estableciera el reino de Dios. En otras palabras, Cristo está queriendo decir aquí: ha llegado la hora, la oportunidad que ustedes estaban esperando, la oportunidad de vivir el reino de Dios. Pero para esto se tienen que arrepentir de sus malos caminos, para esto se tienen que dejar enseñar, para esto tienen que sujetar su mente, esa mente incorregible, indómita, de la cual somos producto en la vida, porque somos productos de una mente incorregible que nos cuesta tanto sujetar, porque la mente son como caballos desbocados que de repente te quieren llevar al precipicio. Y hay muchos que caen al precipicio lamentablemente y no saben cómo salir de ahí. Y es sencillamente porque nunca comprendieron la importancia de sujetar los pensamientos y las emociones. Por lo tanto, cuando entramos al reino de Dios, el Espíritu Santo nos educa con respecto a lo que son las leyes del reino. El reino de Dios es el control y la influencia de Dios sobre mi vida, al cual me rindo no solamente por obediencia, sino por conveniencia. ¿Por qué? Porque he comprendido lo beneficioso que es el reino de Dios y me entrego sin reservas, en plena armonía y pasión admirable por Dios. En esto consiste el reino de Dios. El reino se establece cuando usted y yo le permitimos a Dios, en este caso al Espíritu Santo que vive en nuestro interior, que gobierne todos los aspectos de nuestra vida. Absolutamente todos. Es decir, nada queda fuera del control de Dios, de su registro. Claro que sí. Y digo esto, ¿sabe por qué? Porque cuando usted tiene una mente religiosa, evangélica, católica, o qué sé yo, de cualquier otra religión, hay áreas donde su vida solamente las controla usted en su vida. Usted no permite que Dios tenga participación en ciertas áreas. Porque tal vez usted por ignorancia no se lo permite a Dios.
Entonces dice, bueno, Señor, estos asuntos los resuelvo yo solito, no necesito tu consejo. ¿Qué estoy diciendo? Que hay áreas donde usted no consulta a Dios. ¿Le ha pasado? Claro que le ha pasado, porque a mí me ha pasado. Hay cosas que usted las determina sin consultarle a Dios. Cosas como ¿qué cosas? Estilos de vida, negocios, asuntos privados, relaciones personales, etcétera. En esas cosas muchas veces no consultamos a Dios. Y el reino de Dios tiene que ver con todo. Pero cuando usted se equivoca, entonces viene delante de Dios para que Dios le ayude a arreglar el problema donde usted no consultó. Pero ¿qué pasa? Cuando usted consulta a Dios, las cosas son distintas, hermano. Cuando le consultamos a Dios y recibimos la respuesta a través de la palabra, a través del consejo, a través de la influencia de Dios, le voy a decir algo, es imposible que a usted le vaya mal, es imposible que usted fracase en la vida cuando usted consulta a Dios, cuando usted entendió la importancia del beneficio del reino de Dios. Si tan solo los matrimonios, las familias consultaran a Dios, pudieran tener tiempos de oración juntas las familias para preguntarle a Dios sobre distintos asuntos de la vida, de todos los aspectos, les puedo asegurar que vendría prosperidad y bendición sin límite, además de gozo y de la paz, porque hay algo maravilloso y eso es la paz que Dios le da al creyente que establece el reino de Dios en su vida. Y en esta mañana me quiero dirigir especialmente a los jóvenes, a todos esos muchachos. Quiero bendecir a todos los que quizás en esta mañana están atentos a la palabra, escuchando el consejo. Muchachos, muchachas, si ustedes consultan a Dios en todos los aspectos de la vida, les puedo asegurar que tienen el éxito ya. Está asegurado el éxito. ¿Por qué razón? Porque en el reino de Dios somos más que vencedores. Y la predicación de la palabra en esta mañana y cada vez que escuchan la palabra de Dios y todo lo que hacemos en la iglesia tiene que ver justamente con esto, con el establecimiento del reino de Dios. Nuestros programas de discipulado que son maravillosos y al final vamos a ver las fotografías, todo lo que hacemos en Nido de Miel, punto de partida, nuestros grupos de crecimiento, la enseñanza que se les da a los niños, la enseñanza que se les da a los jóvenes, es para esto, para que se establezcan las leyes de Dios, el gobierno de Dios y para que podamos enrielar nuestros caminos. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Cómo nosotros podemos saber si realmente estamos viviendo el reino de Dios? ¿Quiere saber usted si realmente está viviendo el reino de Dios? Bueno, lo primero que necesitamos entender aquí es que cuando una persona vive el reino de Dios, percibe a través de la conciencia mayor, la conciencia del Espíritu. Recuerde usted que una de las facultades, la principal facultad del Espíritu es la conciencia. A través de esa conciencia, usted permite que hay algo sobrenatural que está asentado sobre su vida. Usted lo sabe eso. Y aunque tal vez está pasando por dificultades, por problemas en la vida, pero usted sabe que hay algo asentado en su vida. Y aunque tiene problemas, también encuentra el favor de Dios en cada problema, en cada situación de vida. Entonces, ¿qué es lo que usted hace? Usted permite que Dios dirija su vida en todas las cosas. Usted se sujeta a la palabra porque la palabra es lumbrera en nuestro camino. ¿Se da cuenta? Entonces el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Ilumina siempre mi pensamiento. Y aunque esta mente y esta alma que digo yo, esta alma indómita, muchas veces quiere avasallar, quiere tomar el control, pero hay algo, esa conciencia espiritual que me hace ver que no, que yo estoy bajo la mano del Omnipotente. Esa es una buena señal. ¿Qué otra señal podríamos hablar? Vivir el reino de Dios es sentir que Dios nos dirige. Sentir, tener esa convicción y no puedo permitir otra plenitud en mi vida más que eso. Pero hay algo muy importante, hermanos, que aquí tenemos que entender. Y es que vivir el reino de Dios es para descubrir el propósito. Nunca usted
podrá encontrar el propósito de su vida si usted no vive la influencia de Dios, si usted no está bajo el control de Dios. Usted nunca podrá ser feliz y funcionar plenamente en el propósito de Dios si usted no vive el reino de Dios. En otras palabras, le pregunto, ¿quiere usted encontrar el propósito de su vida? Porque hay mucha gente irrealizada, gente que tiene dinero, gente que tiene influencia en la vida, pero cuando le preguntas algo, cuando le preguntas cómo te va en la vida, están insatisfechos, teniéndolo todo. ¿Por qué? Porque están solamente en forma almática, consiguiéndolo todo, pero en el espíritu están completamente vacíos. Por lo tanto, si usted quiere encontrar el verdadero propósito de Dios, que es algo sublime, usted tendrá que vivir el reino de Dios. Si usted quiere encontrar sabiduría, dirección en sus caminos, buenas discernimiento de todas las cosas, necesitamos permitir que el reino de Dios se establezca. Y esto es lo que estamos haciendo. Esto es lo que hacemos. Por esta razón, cuando nuestro Señor Jesucristo les enseñó a sus discípulos, les entregó el secreto más extraordinario que una persona común, porque nosotros somos comunes, puede descubrir en esta vida. Y esto es algo que está a disposición de todos. ¿Cuál es el secreto? Obsérvelo. Ahí en Mateo, capítulo 6, versículo 31, dice así. Miren lo que les dice el Señor Jesucristo. Y esto es algo extraordinario. Les dice a sus discípulos, no os afanéis pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Mis amados, cuando Cristo les enseña esta premisa, no eran solamente palabras, porque estos son principios de vida que funcionarán siempre para aquellos que buscan el reino de Dios y su justicia. Por favor, quiero que noten la siguiente expresión. Dice aquí, no os afanéis por el día de mañana. A usted no le pertenece el día de mañana. Usted no sabe si va a vivir mañana. ¿Qué nos está queriendo decir nuestro Señor Jesucristo con esta expresión? Que lo único que nos pertenece es el tiempo presente, ahora, y ahora lo tenemos que disfrutar. Sin embargo, hay muchos que ya están con su mente bulliciosa, adelantada, pensando en las cosas de mañana y perdiéndose el presente. Muchas veces estamos conversando con una persona, pero ni siquiera lo podemos disfrutar porque nuestra mente acelerada está ya en el futuro y el futuro no te pertenece. Pero si somos sabios y somos entendidos, necesitamos vivir este culto, vivir este momento, esta palabra, la presencia de Dios, dejando de lado esos impertinentes pensamientos de la mente que solo vienen a estorbar, a robarte el presente y a poner ansiedad en tu corazón. Eso es lo primero que nos está queriendo enseñar aquí el Señor Jesucristo, que no nos pertenece el mañana. Por lo tanto, no vivamos adelantados. ¿Por qué? Ya le voy a contar una historia que viene más abajo. Lo segundo que nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo es que tenemos que poner toda la confianza en el reino de Dios donde estamos establecidos. Nos está queriendo decir que descansemos, sabiendo que todo está bajo el control de Dios. Cuando usted pone su fe y su confianza en el reino de Dios, usted disfruta, usted convierte su vida en un presente continuo, maravilloso. ¡Qué lindo! Y para eso no necesita nada más que la influencia de Dios. Fíjense ustedes que Cristo aquí es categórico. Les dice, no os afanéis por el día de mañana. Si podemos observar, nos vamos a dar cuenta que uno de los males de este siglo es el afán de las personas.
Estoy seguro que muchos me están escuchando a media y están viendo qué pueden hacer, ya están incómodos. ¿Por qué? Porque su alma indómita los está queriendo sacar, llevarlos a cualquier parte. Por lo tanto, uno de los males de este siglo es el afán de las personas, vivir preocupados por el mañana, perdiéndose el presente, como aquel hombre rico que ahora le voy a contar. Este hombre rico insensato que había acumulado muchos tesoros para sí mismo. Y Jesús les enseña a sus discípulos esta parábola para enseñarles la importancia de vivir el presente y dejar todo en las manos de Dios. Observe lo que dice aquí Lucas. Aquí está la historia. ¡Qué maravillosa! No, o sea, no es tan maravillosa la historia porque el final es muy trágico. Pero lo maravilloso es la lección que nos está queriendo entregar a nosotros. Dice así. Cristo también les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, fíjate, su alma indómita, diciendo: aquí está el alma turbada. ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, fíjate, planeando. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y le diré a mi alma, ahí está el problema. Alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, ¿cómo se te ocurre pensar en el alma? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto de quién será? Así es el que hace tesoros para sí y no es rico para Dios. Wow. Amados hermanos, lo único que nos puede hacer ricos para Dios es vivir en su reino. Cristo es categórico. No os afanéis por el día de mañana. Disfrute el domingo que tiene. Disfrute el culto. Disfrute la alabanza, la adoración. Disfrute a su familia. Disfrute. No sea como el rico insensato. Qué tremendo, hermanos. Lo único que nos pertenece es este momento. Y ahora, en este momento, ¿dónde estamos? Estamos situados, cimentados, eso es lo que quiere decir, en el reino de Dios, bajo su control. ¿Qué es el reino de Dios? Vamos profundizando con esto. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es la vida en su más alta calidad. La vida en su más alta expresión y creatividad. El reino de Dios es esa vida guiada desde nuestro espíritu, desde esa conciencia maravillosa. Cuando usted vive el reino de Dios, adquiere una conciencia mayor que no es mente, porque todo lo del alma es mente. La mente le pertenece al alma y la conciencia le pertenece al espíritu. Y fíjese que casi todo el día somos puramente. Es la conciencia del espíritu la que tiene que funcionar aquí. Y en esto es tan increíble, categórico, cuando Jesús les promete a sus discípulos, les dice: de su interior correrán ríos de agua viva. Esto tiene que ver todo con el espíritu. Cuando vivimos en el reino de Dios, entonces el Espíritu Santo está activo para dirigirnos, porque de lo contrario está apagado. Sepa un poco más acerca de la iglesia. Le voy a decir algo. El reino de Dios es mayor que la iglesia. Claro que sí. ¿Qué significa esto? Que la iglesia comenzó con Cristo hace 2000 años. Claro que sí, ahí comenzó la iglesia, ahí en Pentecostés. Pero el reino de Dios existe desde siempre. La iglesia, por lo tanto, está contenida en el reino. La iglesia es solamente una parte del reino. El evangelio mismo está contenido en el reino de Dios. Al reino de Dios solamente lo contiene Dios. Es decir,
no existe algo mayor que el reino, solamente Dios. Por lo tanto, el reino es un concepto muy amplio. Si usted revisa la vida de los antiguos hombres, de los antiguos patriarcas, que aprendemos ahí en la palabra de Dios, hombres llamados por Dios, ¿qué cree usted? ¿Iban a la iglesia? No iban a la iglesia. Ellos vivían el reino de Dios. En aquel tiempo no existía la iglesia, no existía la Biblia, no existía el Evangelio, pero el reino ya estaba establecido. Entonces necesitamos comprender este concepto tan amplio, porque uno de los mayores problemas que ha tenido la iglesia es que tiene muchos seguidores y simpatizantes, pero pocos discípulos del reino. Y la vida de un discípulo difiere radicalmente del simpatizante. Porque ¿qué es lo que hace el simpatizante? Le gusta la alabanza, le gusta la música, le gusta el chiste. Este pastor me encanta, este me hace reír, este me emociona. Pero no nos concentramos realmente en lo que es la iglesia. Amados, necesitamos el discipulado como algo imprescindible. No importa los años de creyentes que tengamos en el Evangelio, porque el discipulado es la clave para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo espiritual y para que el reino de Dios se establezca en nuestras vidas. Sepa usted que el discipulado es algo divino, porque tiene que ver con la revelación de los misterios de Dios. ¿Qué hace el discipulado? Afecta tu mente, pasa por el alma, arrasa con los pensamientos, para que nosotros la mente la podamos usar como un instrumento solamente a favor del espíritu. Por lo tanto, lo mejor que le puede ocurrir a una persona es entregar su mente y conocer la mente de Dios, que es la palabra de Dios, la Biblia. Vamos con algo más en esta mañana. Sepa usted que el primer hombre discipulado que encontramos en la Biblia es el creyente Abraham. Así es. El primer hombre discipulado en la Biblia es Abraham. Ahí comenzó el discipulado. Y se los voy a comprobar. Vamos a Gálatas capítulo 3. Dice así, y abra mucho ahí los ojos. Dice, versículo 6, dice, así Abraham creyó a Dios. ¿Qué cosa? Creyó a Dios y le fue contado por justicia. Parémonos un poquito ahí. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Fíjese usted que por la fe de Abraham, Dios lo justifica a Abraham. En ese tiempo no estaba Cristo, no había venido Cristo, pero es justificado por su fe. Es decir, Dios está pasando por alto los pecados y los errores de Abraham sencillamente por haberle creído a Dios. Luego dice en el versículo 7, dice, sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, viendo de antemano, que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, es decir, a nosotros, dio de antemano la buena nueva. ¿Qué es la buena nueva? ¿No es acaso el Evangelio? ¿Verdad que sí? ¿Y a quién se lo dio? Dice, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti, Abraham, serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¡Qué tremenda lección! Esta palabra nos está enseñando que la bendición y las promesas de Dios están determinadas para la gente de fe. Y aquí vemos que Abraham fue el primer hombre que recibe la buena nueva, es decir, el evangelio que habríamos de tener los gentiles. Dios primero justifica a Abraham por su fe y en él somos justificados todos los que tenemos fe. Recuerde que usted recibió fe y por su fe es salvo y ahora somos justificados lógicamente por la sangre de Cristo Jesús, pero la fe es la puerta de entrada y esa fe proviene del creyente Abraham. Se dio cuenta, el evangelio significa buena nueva
Y esto es lo que recibió Abraham, la buena nueva, el evangelio de primera mano. Aquí dice, la palabra dice, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. En otras palabras, está diciendo, previendo que el evangelio era para nosotros, para este tiempo, le da la buena nueva ¿a quién? A Abraham. Por lo tanto, aquí vemos que el primer evangelizado que encontramos en la Biblia es el creyente Abraham. A él Dios le da la primicia. De modo ahora que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Hermanos míos, cuando Dios le da la buena nueva de justificación a Abraham, escuche esto, Dios no está teniendo en mente tener una iglesia como la que tenemos nosotros, ni tener evangélicos, ni tener hermanos reunidos en un culto. Eso ha sido lógicamente el producto de todo esto. Pero no, Dios no tiene esto en mente, porque la idea original, comenzando con Abraham, era formar una nación especial, una nación santa, un linaje escogido por Dios, una nación diferente, es decir, una nación que establezca su reino, su gobierno. Es por eso que más adelante Dios le entrega las leyes con las cuales se tendría que regir el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos eran una nación especial, distinta a todos los pueblos paganos que habían en ese tiempo, hasta que llegara nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿qué es lo que Dios tiene en mente al establecer su reino? ¿Qué es lo que Dios tiene en su mente? ¿Qué es lo que se propone Dios al establecer su reino? Se lo voy a decir: reivindicar al hombre de su estado de separación por el pecado. Dios se las ingenia, ¿para qué? Estableciendo su reino para volver a la comunión, para que nosotros, que estábamos condenados, que estábamos sin futuro, nada de eso nos pertenecía, por el pecado seamos reivindicados, y para eso es Cristo enviado. La idea de Dios, lo que Dios tiene en mente, es bendecir al hombre y finalmente potenciarlo, hacerlo Señor como fue en el principio. Esta es la idea original de Dios. Al establecer su reino, escuche esto, lo único que Dios quiere es bendecir al hombre. Es por eso que es tan importante que podamos sujetarnos a las leyes divinas, para que Dios verdaderamente nos pueda bendecir con toda bendición. Con razón, Jesucristo les dice a sus discípulos: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y anteriormente les dice: no se afanen por el día de mañana. No busquen todas esas cosas que buscan los gentiles. Esas cosas les van a llegar por añadidura. Establezcan el reino de Dios. Establezcan la influencia de Dios sobre sus vidas. Déjense dominar por el Espíritu Santo y vamos a ver cómo les va. ¡Qué maravilloso, hermanos! Dios se ha propuesto que cada persona que recibe el reino de Dios encuentre y funcione en el propósito de Dios para el cumplimiento de hacer nuevos discípulos. ¡Qué privilegio tenemos! Usted no sabe la emoción que yo siento de poder decirles estas palabras, de darles a conocer esta revelación. Qué tremendo es que Dios te considere en sus planes. Porque cuando Dios llama a Abraham, lo consideran planes divinos que tendrían por toda la eternidad. Y entonces le da la buena nueva. Algún día llegará el evangelio para los gentiles. Y a partir de Abraham las generaciones del hombre serían completamente diferentes. Ahí comienza el pueblo de Dios. Ahí comienza el Israel, ni siquiera con un israelita, porque ni siquiera Abraham era israelita. Entonces, de acuerdo con el plan de Dios, el propósito de Dios siempre ha sido recuperar al hombre. Por eso predicamos el evangelio. Recuperarlo de su caída que le costó la muerte. Qué tremendo, hermanos, saber que somos bendecidos con el creyente Abraham. Siempre que practiquemos la fe de Abraham. Por eso que dice la palabra que la fe hace maravillas. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo aquel que se acerca a Dios tiene que creer
que Dios es galardonador de los que le buscan. El día de hoy, lamentablemente, hay muchos que creen que la iglesia es solamente un lugar donde congregarse, donde encontrar buenos amigos. No, ándate mejor a esa iglesia. En esa iglesia hay más gente, se pasa mejor, los cabros tocan mucho mejor que aquí, cantan mejor allá. No, yo he encontrado muy buenos amigos en la iglesia. ¿Quién le dijo eso, hermano? Muchos creen que la iglesia es eso, un lugar para cantar cánticos especiales, cánticos espirituales. Claro que sí, por supuesto que sí. Que la iglesia es para entretener a la gente, para mostrarles tal vez una opción de vida saludable, tal vez para animar a las personas, ¿verdad?, de todos los problemas que tienen en su vida y finalmente hacer nuestro club de bendiciones. Hermanos, la iglesia es mucho más que eso. Ya le dije, la iglesia está contenida en el reino. Si una iglesia no está contenida en el reino, no es iglesia. Es un club, es una secta, es cualquier otra cosa. Pero la iglesia tiene que estar contenida en el reino de Dios, donde Cristo es el rey del reino, el rey de reyes, porque cada uno de nosotros somos llamados también para reinar. Y las leyes que se establecen son las leyes de la palabra de Dios. Si muchos creen que la iglesia es lo que ya les dije anteriormente, es no saber lo que es el reino. Lamentablemente, muchos no comprenden su identidad. Y yo quisiera ahora ya, para ir terminando y para que continuemos la próxima semana, y para que usted continúe disfrutando esta palabra ahí en el grupo de crecimiento, porque nuestros discipuladores nuevamente la van a poner ahí. Van a poner toda la carne en la parrilla, ¿verdad?, para que la deguste usted y para que usted pueda disfrutar de la maravillosa palabra de Dios. Para que vayamos, como le dije anteriormente, generando una mentalidad, generando las ideas, generando los pensamientos, imaginando un futuro lleno de gloria, porque eso es lo que está dispuesto para cada uno de nosotros. Hermanos amados, somos ciudadanos del reino de Dios. Y con esto voy a terminar mis palabras, mi mensaje en esta mañana. Y así lo declara la Biblia en el libro de Filipenses en el capítulo 3. Dice así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Yo quiero pedirle, por favor, que en esta mañana usted se vaya con este pensamiento, que acaricie estas ideas maravillosas, que nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Qué le quiero decir con esto? Mire, le voy a decir algo, usted no es chileno, ni es peruano, ni es venezolano, ni de la nación de usted donde usted nació. No. Usted ahí cayó porque, bueno, Dios lo determinó así. Pero esa no es tu ciudadanía. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Le quiero pedir que ahí donde está, si quiere escríbalo: yo soy ciudadano del reino de los cielos. Y si usted tal vez por alguna razón no acariciaba este concepto o lo tenía así medio entre dudas, pero ahora que lo está comprendiendo, acaricia esta maravillosa idea y se va a dar cuenta cómo el Espíritu Santo lo va a llenar de la presencia de Dios. Y no solamente es ciudadano de los cielos, dice la palabra que somos coherederos con Cristo Jesús. ¡Qué maravilloso! Ciudadano del cielo, ciudadano de un reino que ha de materializarse cuando Cristo venga, porque esas son las promesas de Dios para cada uno de nosotros. Quiero pedirle que ahí donde está, le dé gracias al Señor por haberlo elegido para ser parte de su reino. Dígale: Señor, gracias porque me elegiste para ser parte de tu reino. Ahora lo comprendo, lo voy a establecer en mi vida y lo voy a disfrutar.
Padre, en esta mañana he predicado tu palabra y quiero pedirte, Señor, que bendigas a esta audiencia que está presente. En forma especial pido por los nuevos, Señor, que están recién llegando al Evangelio. Que ellos puedan entender que llegan a tu gobierno para que tú los controles, para que tú los dirijas, para que tú te manifiestes a ellos, trayendo gozo, trayendo paz,